Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos esperando unos minutos para que se incorporen más personas a este Zoom que hemos convocado como nuestra segunda charla del año 2022, mediante el cual el grupo de Dossier Geopolítico intenta ir trayendo personalidades de distintos lugares del mundo y de nuestra región para hacer justamente cuál fue el objetivo claro y concreto de nuestra estructura. Hace varios años, cuando nos fuimos conformando como grupo de Dossier Geopolítico, intentábamos acercar la mayor cantidad de profesionales dedicados a distintas ramas de la investigación y de las ciencias y también de disciplinas que nos permitan estructurar un pensamiento autónomo, un pensamiento no políticamente correcto, un pensamiento muy latinoamericanista, antiimperialista, un pensamiento que nos dé nuestra posición en un mundo que sabíamos y sabemos, y no nos equivocamos en su momento, que iba a sufrir tremendas transformaciones, profundísimas. Realmente estamos viviendo tiempos extraordinarios. No los alcanzamos a comprender por varias razones. Primero, por una especie de fuerza que nos aplasta a través de medios de comunicación masivo administrados por un solo poder que hasta hace poco era el hegemónico. Segundo, por nuestra formación eurocentrista y anglosajona, con lo cual se nos reconfiguró culturalmente. Tercero, porque realmente estamos en una situación de debilidad tremenda en nuestras propias estructuras sociopolíticas. Esto es muy importante que lo reconozcamos. No en vano han pasado 70 años de la Segunda Guerra Mundial, no en vano han pasado 30 años del triunfo del hegemonismo norteamericano, pero que hoy tocan prácticamente sus últimos tiempos. Y no lo decimos nosotros, lo dicen fundamentalmente los tanques de ideas norteamericanos, para no poner a los tanques de ideas de las potencias emergentes, que esto también lo vienen explicando, difundiendo también desde hace años. Esto es muy interesante lo que estamos viviendo. Como dice un dicho chino, cuando nace alguien espero que le toque vivir tiempos interesantes. Pues bien, nuestros tiempos interesantes han llegado. El tema es cómo nos introducimos en los tiempos interesantes con una postura no alineada con ninguno de los grandes poderes que hoy se dirimen el nuevo llamado orden mundial. Y allí, en ese marco, en esa estructura que hemos dibujado hace un par de años, que se llama Dossier Geopolítico, hemos instalado esa plataforma web que hoy en día satisfactoriamente le podemos decir a todos nuestros amigos que se ha transformado en un sitio de visita internacional y de consulta internacional, y con un flujo de visitas sorprendentes, que la guerra de Ucrania, que la guerra que se está desarrollando ha hecho que ante el silenciamiento, ante el ocultamiento y ante el apagón informático que se ha establecido por los grandes medios de comunicación, se nos haya transformado en una de las fuentes de consulta de los propios países que hoy en día están sufriendo la censura de prensa. Léase la Unión Europea, léase Estados Unidos de Norteamérica. Después de Argentina, la mayor cantidad de visitantes de Dossier Geopolítico viene de Estados Unidos de Norteamérica.
y en una altísima proporción. Pues bien, dicho esto, y conformado que nuestra idea está en integrar esta plataforma para hacer sostén de una idea que se llama Patria Grande, que la dio el gran maestro Manuel Ugarte a principios del siglo XX, diciendo de que teníamos que volver a reconformarnos en las grandes estructuras que habían sido previas a nuestra balcanización por las independencias, y hoy en día están más vigentes que nunca, y mucho más por los procesos de revoluciones nacionales que hemos vivido, en el cual la idea de conformar una Unión Sudamericana se plasmó sólidamente en los años 50 desde Argentina con el famoso primer tratado del ABC Argentina, Brasil y Chile, que sería a la postre lo que hoy es el Mercosur, como una de las herramientas para poder conformarnos en esta estructura que en esa época era un poder bipartido con estructura propia y con voz propia. Hoy en día, más que nunca, eso nos exige nuevamente las actuales realidades. Para ello hemos invitado hoy a un periodista de fuste, un periodista que está radicado en la ciudad de Barcelona, España, don Eduardo Luque, quien además es un profesor de historia de la Universidad Central de Barcelona, es un licenciado en pedagogía y en psicopedagogía, es un analista internacional, un amigo de Dossier Geopolítico, quien es también colaborador en los grandes medios internacionales como RT, como Hispan TV, y es articulista en algunos medios rebeldes, diríamos, españoles, como es la revista del Viejo Topo, Crónica Popular y Canaria Semanal, que son medios que se difunden en España. Hoy vamos a tener esta segunda charla y agradecemos la disposición de Eduardo a esta charla, porque imagínense también, estimados amigos, que las diferencias horarias se han ampliado por el horario de verano en España, y hoy tenemos 5 horas de diferencia entre Argentina y España. Así que nuestro expositor está en este momento a las 22:17 predispuesto a darnos una visión clara y concreta de cómo ve el conflicto y la guerra en Ucrania. Muchísimas gracias, Eduardo, y quedas presentado para iniciar tu exposición. Bueno, primero, buenas noches, buenas tardes, buenas noches a todos aquí en España. Agradecido a ti, Carlos, y a todos los que estáis ahora escuchando, precisamente por prestar atención a un tema conflictivo y complejo, como es la guerra en Ucrania, pero no solo la guerra, sino todos los procesos que están girando alrededor y que van a focalizar en este periodo y en el periodo inmediatamente posterior, ¿no? Lo hemos titulado así, de esta forma, como veis, de PowerPoint, geopolítica de un conflicto, la guerra en Ucrania, pero que la idea es que trascienda más allá de lo que es la guerra en Ucrania. No vamos a quedarnos, porque queremos no quedarnos en la guerra, pasa que necesariamente tendremos que referirnos en más de una ocasión precisamente a esta crisis, puesto que es la que determina, es el punto de inflexión ahora mismo de toda una crisis que se viene gestando desde hace mucho tiempo, que es el final del neoliberalismo, como lo conocemos ahora, y que confluye precisamente y estalla en la aparición de esta crisis, ¿no? De la guerra en Ucrania. Por lo tanto, vamos a hablar de neoliberalismo, de capitalismo, del desarrollo desigual, focalizado precisamente en este conflicto que ahora mismo a todos nos llama poderosamente la atención, ¿no? Primero quiero que veáis un poco el índice de los temas que vamos a tratar.
Procuraremos hacerlo, son varias diapositivas, son una veintena, algo más, casi 30, pero procuraremos pasarlas deprisa para que, sobre todo, haya posibilidad de diálogo posterior y intentamos, pues eso, interrelacionar, ¿no? Primero hablaremos de lo que yo entiendo que es el gran promotor de esta crisis, que es Estados Unidos. Intentaremos desentrañar algunas de las claves centrales de este proceso, unos cuantos datos básicos sobre lo que es Ucrania, su situación actual y su pasado histórico inmediato. Nuevamente hablaremos de las claves que a partir de aquí se desarrollan y haremos un ejercicio de prospección que es en torno a la guerra económica y sus consecuencias, que pienso que es una de las cosas más interesantes también que podemos abordar ahora. Lo primero, una frase de un señor muy conocido, Lord Palmerston, es un señor político inglés de la época napoleónica, que dijo una frase que pienso que resume la posición de Estados Unidos en este momento. No tenemos aliados permanentes, no tenemos enemigos eternos, solo nuestros intereses son eternos y no cambian. Y nuestro deber es seguirlos. Esta es la máxima que ahora tienen los Estados Unidos, porque vemos que en este conflicto el principal perdedor es Europa, es el supuesto aliado de Estados Unidos y es el objetivo real de esta crisis. El objetivo real es, por un lado, como ya explicaremos, derrotar a Rusia y estrangular las líneas de los flujos comerciales de la nueva ruta de la seda de China, pero también como objetivo central es de la destrucción de Europa y precisamente del gran rival económico de Estados Unidos, que es Alemania. Ya lo veremos después en algunos gráficos. Por eso digo que hemos de retomar la frase de Lord Palmerston, porque es la que define el marco histórico en este momento. La guerra en Ucrania. Estamos en un enfrentamiento curioso, ¿no? Porque se enfrentan modelos de producción capitalista, no es como en la Segunda Guerra Mundial, que hubo un enfrentamiento de modelos capitalistas entre países capitalistas, Alemania, Inglaterra, Francia, y posteriormente con un país socialista, del socialismo de aquella época, que era la URSS. Ahora tenemos países enfrentados que son de la misma órbita, aunque tienen estructuras y polos diferentes. Es decir, tenemos que el capitalismo como tal necesita la guerra por varios motivos. El primero, la cuestión económica, es una fórmula más para reactivar la economía a partir de si hay sobre todo recesión. Recordemos, por ejemplo, que en la Primera Guerra Mundial fue una fórmula también para apaciguar la crisis de 1907 y una fórmula para exterminar masa de obra masa de obra que sobraba, ¿no? Trabajadores en paro que generan problemas, pues son enviados a la guerra, al exterminio colectivo, ¿no? Entonces, una de las causas de la Primera Guerra Mundial. El otro gran objetivo de estas guerras es quedarse con los recursos de otros países, ¿no? La guerra de Chile, Perú, por los nitratos es un ejemplo, la guerra del petróleo en el siglo XX, el reparto de África, y ahora quedarse con los recursos de Rusia, puesto que si se desmembra Rusia, Estados Unidos se aseguraría su hegemonía por lo menos un siglo más. Las reservas energéticas y de materia prima de Rusia son imprescindibles para Estados Unidos si quiere mantener su hegemonía mundial. Por tanto, podemos decir que estamos frente a dos formas, un enfrentamiento por la supervivencia o de Rusia o de Estados Unidos en este marco, ¿no? La victoria de uno de una forma puede implicar la derrota del otro y viceversa. Por lo tanto, es un choque de existencias lo que estamos viendo, ¿no? Y esto es lo que le da un carácter aún más peligroso a este enfrentamiento. Otra fórmula, otra utilidad de la guerra es aumentar la demanda interna, ¿no? Es decir, desde la época de Napoleón, de las guerras napoleónicas, funcionó así, ¿no? La guerra napoleónica aumenta, los estados han de generar más recursos
para fabricar cañones o barcos de guerra, y esto es un fortalecimiento de la economía. Lo vimos en la guerra napoleónica, lo vimos en la guerra de Crimea, lo vimos en la guerra franco-prusiana, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda, etc. Evidentemente, aquí los ejemplos que ponemos son del nivel europeo, básicamente. Pero en Latinoamérica, a ver, podemos encontrar similitudes también con igual intensidad. Después, otro elemento importantísimo que funciona la guerra, y esto funciona la guerra aquí en Europa, Latinoamérica, en cualquier sitio, que sirve básicamente para desorganizar el movimiento obrero y los movimientos de resistencia. No solamente con carácter socialista, sino a veces los de independencia nacional, ¿no? El ejemplo más evidente, que yo pongo siempre, es el de 1914, cuando la Segunda Internacional consigue enormes victorias sindicales, sobre todo en la rica Europa. De aquel momento se consigue la jornada laboral de 8 horas, el peso parlamentario sube, la militancia política sube, y en ese momento el capitalismo recurre a la guerra precisamente para limar y limitar el crecimiento y el desarrollo de la revuelta popular, ¿no? Que esto es un elemento muy importante. Es lo que también estamos viendo en Europa y lo que va a suceder en Latinoamérica. Ya lo apunto como una cuestión importante. Hemos de tener claro una cosa, y añado: la reunión que tendrá lugar el 2-3 de junio de este año en Madrid, de la OTAN, va a perfilar las nuevas agresiones contra Latinoamérica. Este es el objetivo central de la reunión de la OTAN en junio de este año en Madrid. El objetivo es Latinoamérica. Y esto es una reflexión que desde Latinoamérica deberéis tener también en cierta forma clara, ¿no? Porque esto es una de las realidades que vamos a encontrar. Después, otra cosa importante que hemos de tener en cuenta para entender el marco es que el liderazgo comercial es un reflejo del peso del país en el mundo global. Pero claro, ¿cuál es el problema del liderazgo? Que Estados Unidos ha perdido este liderazgo no solo frente a China, sino frente a Alemania. Y a partir de eso podremos entender perfectamente, pienso yo, la crisis de Ucrania. Ahora veremos otros gráficos que pienso que pueden ser interesantes. Fijaos, también es interesante esto, porque el mundo prácticamente se ha dividido en dos bloques. Se ha dividido en los bloques de países en azul, que apoyan y están apoyando a Estados Unidos en su guerra de agresión. En rosa, los países que dan apoyo, digamos, a Rusia, y en un color blanco, aquellos países que ahora mantienen una postura neutral, que es cambiante también en función de la presión política que se les ejerce. Así que el mundo, a partir de esta crisis, lo vamos a tener dividido en dos bloques. Uno es América y Occidente con sus aliados, que no son aliados, que son vasallos, y por otro lado el marco asiático, donde se incluye a Rusia y gran parte de Asia, ¿no? Y esta es una de las grandes realidades que tenemos, ¿no? Esto es también otro elemento a ir reflexionando. Mirad, cuando explicaba el desarrollo económico y por qué Alemania es el gran rival, yo pienso que esto nos puede servir. Este gráfico es del Fondo Monetario Internacional, no es mío. Así que se supone una cierta neutralidad. Fijaos bien, el circulito, aquí esto es el año 2000, hace 22 años, Estados Unidos está en el centro de la economía por el tamaño, ya veis que es el principal motor económico mundial, y a su alrededor giran una serie de economías subsidiarias que son las que le nutren de dinero y de recursos, ¿no? Fijaos cómo está en el centro Estados Unidos, Alemania y Francia se reparten una posición subsidiaria, Rusia está todavía más pequeñita, más hundida, y China, que está aquí, es un país que tiene relativamente poca importancia. Esto estamos hablando del año 2000.
Y esto es el 2020. Fijaos lo que ha cambiado el escenario, ¿no? El gran país productor de economía es China, el segundo ya no es Estados Unidos, es Alemania, y el tercero, a muy poca distancia, es Estados Unidos. Esta es la clave de todo el proceso. Después veis como otros países como Francia pues, se han reducido muchísimo, su capacidad ha crecido. Alemania le fue muy bien, a Alemania le ha ido muy bien la Unión Europea, puesto que se han utilizado de los recursos de la Unión Europea para desarrollar su industria, y eso le ha permitido competir en buena lid con Estados Unidos, prácticamente hasta superarla en el comercio y el flujo mundial, ¿no? Pero claramente se ve que el gran dominante es, por flujos comerciales, es China. Y este es el elemento central que está detrás de todo este proceso. Estados Unidos pretendían, a través de la crisis ucraniana, imponer unas condiciones draconianas a Rusia y separarla de China. Esto, evidentemente, son tan torpes políticamente que han logrado el efecto contrario, ¿no? Pero esta es la situación económica actual. Y esto es, pienso, un gráfico bastante elocuente. Otra de las claves, ahora vamos a hablar de las claves de la lucha, ¿no? ¿Por qué ha nacido este proceso? La clave, otra de las claves, parte de la cuestión anterior que ya hemos citado, es el tema del dólar. El tema del dólar, han pretendido hundir la moneda rusa, el rublo, y vete aquí, como dicen por aquí por Cataluña, y vete aquí, que el rublo no solo no se ha derrumbado, sino que ha conseguido reafirmar su poderío. Estados Unidos pretendía con esta crisis hundir al rublo y situarlo en la lógica del 201, un dólar, 200 rublos, y en cambio ahora mismo está en 76, bueno, de hecho está en 74.2 hoy, este gráfico es de ayer o de anteayer, entre 72, 76.25. Es decir, el rublo se ha fortalecido en cambio a lo que Estados Unidos pretendía, está mucho más fuerte porque el rublo, el presidente de Rusia, Putin, el 1 de abril dictó una norma en la que el petróleo y el gas se han de pagar con rublos. La idea es fortalecer su moneda. Como sabéis, hay un gran dilema, una gran discusión en Europa en imponer sanciones, no pagar con rublos, cortar el gas, pero curiosamente, me acaba de llegar las noticias hace muy pocos minutos, Estados Unidos está comprando de forma masiva petróleo ruso y lo está pagando con rublos. Es decir, porque tiene un déficit de un 35% en su consumo diario, que alguien tiene que compensar. Produce, es uno de los mayores productores del mundo de petróleo, es el segundo, me parece que es, pero al mismo tiempo es el mayor demandante y tiene un déficit de consumo enorme, ¿no? Por lo tanto, la noticia era, hace pocas horas, que el propio jefe del Departamento de Estado, el señor Blinken, reconocía que se estaba comprando petróleo en masa a Rusia y se pagaba con rublos. Es decir, Estados Unidos se salta sus propias sanciones, ¿no? Y esto es un elemento también importante, que demuestra que gran parte del objetivo, que era hundir la economía rusa, parece que no se va a conseguir. Era lógico, por otra parte, un país que tiene enormes recursos naturales, que su moneda la puede respaldar con recursos naturales, es un país difícil que se puede hundir difícilmente, ¿no? Porque siempre habrá gente que esté dispuesta a comprar estos recursos a buen precio, sea China, sea India, sea Pakistán, multitud de países que necesitan gas, que necesitan petróleo y están dispuestos a pagar si no lo hacen los europeos o no lo hace Estados Unidos. Y Estados Unidos, volvemos a la cita de Lord Palmerston, no tiene amigos, tiene intereses. Y evidentemente Estados Unidos está comprando ahora petróleo porque evidentemente la inflación se le subiría por las nubes aún más y en un escenario de deflación, que es lo que podemos tener, la situación económica para Estados Unidos se ve enormemente complicada. Así que vemos como la primera cuestión es
que Estados Unidos se salta sus propias, digamos, normas, ¿no? La segunda clave de este conflicto, la expansión de la OTAN. En color azul tenemos, digamos, los países que ingresaron antes de 1997 y en color naranja cómo ha ido extendiéndose esta expansión de la OTAN hasta controlar prácticamente toda Europa, menos Bielorrusia, que intentaron un golpe de Estado hace un año y fracasaron, y ahora evidentemente con la guerra de Ucrania, ¿no? Este ha sido el elemento central de esta planificación. Por lo tanto, podemos decir con toda seguridad que esta guerra no es de ahora ni del año pasado. Viene planificándose desde hace muchísimo tiempo. Fijaos, otro ejemplo también, ¿no? Es en los mapas de Europa, ¿no? Azul nuevamente, los Estados miembros de la OTAN, en un principio eran 16, en 1990, y en 2022, perdón, y en 2022 tenemos 30 estados, ¿no? En lo que era el Pacto de Varsovia, en 1990 eran 7 y ahora actualmente es 1. Y hay 3 países que están, digamos, en periodo que han pedido el memorándum para entrar, ¿no? Que los tenéis, son Georgia, Ucrania y Macedonia, que son países, por otra parte, claves también geopolíticamente a nivel estratégico, ¿no? Esto es, el objetivo de Estados Unidos en este tiempo era evidentemente cercar a Rusia. Y en la siguiente imagen se podrá ver con meridiana claridad, ¿no? Estas son las bases que rodean en este momento Rusia, porque es el gran... Después, claro, hay otras bases que también rodean tanto a Irán, otro gran enemigo de Estados Unidos, como China. Ya tenéis, ¿no? Pero sobre todo estas bases situadas en Europa, el objetivo central era el control militar sobre Rusia. Ahorcarla, literalmente ahorcarla. Esta es también una de las claves de este conflicto. La otra gran clave, el control del gas. Aquí hay un problema central. Europa ha podido crecer y desarrollarse al margen de explotar a los países africanos, asiáticos, latinoamericanos, etcétera. Se ha podido desarrollar porque ha tenido un gas y una energía relativamente barata que provenía de Rusia, básicamente, y a través de numerosos enlaces de gasoductos, ¿no? Por ejemplo, este es el Nord Stream 2. El Nord Stream 2, en realidad hay 2 gasoductos, el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2. El Nord Stream 1, que funciona desde hace unos 10 años y que no se ha cerrado, que nutre gas a Alemania todavía, es un relativamente pequeño, circulan unos 10.000 millones de metros cúbicos, su capacidad total son 10.000 millones de metros cúbicos, frente a los 52.000 millones que iba a proporcionar el Gulf Stream 2, que por intercesión de Estados Unidos se ha cortado y va a desaparecer. Después tenemos el Yamal, que atravesaba la zona de Ucrania, precisamente. Curiosamente, este ramal, a pesar de la guerra, los ucranianos no lo han volado, sigue fluctuando gas, porque Rusia mantiene todavía los contratos hasta finalización de los contratos que serán, si no me equivoco, a comienzos de este mes o mediados de este mes se mantienen los contratos. La orden de Putin del día 1 de abril fue a partir de los nuevos contratos que serán a mediados de este mes y comienzos del mes de mayo, cuando los nuevos contratos sí que se habrán de pagar con rublos o no recibir el gas como condición, ¿no? Estas son un poco de las redes. Después hay otra red a través de Turquía, que viene también de la zona de Bakú, que es el otro gasoducto, pero este no está construido en la parte ucraniana, en la parte turca, pero no así en la parte que entraba en un continente europeo, precisamente por la oposición, por presión de Estados Unidos, de la oposición de algunos países del centro de Europa. Así que este ramal también está prácticamente acabado, pero que no va a entrar porque Estados Unidos lo impide nuevamente, ¿no? Ahora veremos aquí cómo se desarrollan, que es el Nabucco. Este
Este gasoducto todavía por funcionar es el Nabucco. Aquí tenéis el Yamal, que es el otro que pasa por Ucrania, que tampoco está cerrado, y el Nord Stream, el 1 y el 2, que como digo, el 2 está cerrado, no va a producir gas, no va a transferir gas, y el Yamal, que sí que funciona. El Yamal, los alemanes intentaron una maniobra, ellos pensaron que eran muy listos, e intentaron nacionalizar Gazprom, pensando que el Gazprom en Alemania tenía sus depósitos llenos de gas y quisieron quedarse con esos depósitos nacionalizándolos. La pena fue que los rusos previeron la maniobra y este gas y este gasoducto, el Yamal, tiene un doble flujo de ida y vuelta. Y los rusos, previendo la maniobra, retiraron el gas de los depósitos alemanes y los devolvieron a casa, a los depósitos que tenían en Rusia. De tal forma que Alemania se ha encontrado prácticamente sin gas. Según el ministro de Economía alemán, las reservas de gas tienen menos de un 25%, lo cual les da posiblemente para una reserva de un mes y medio aproximadamente. Así que la situación para Europa es una situación muy conflictiva. Bien, pero la clave no es ni siquiera Europa. La clave también, como hemos dicho, es Alemania. La clave, el gran enemigo comercial que intenta derrotar a Estados Unidos es China. Estos son la ruta de la seda, algunos de los diseños de la ruta de la seda, de lo que pretendía China, de la intercomunicación a través de los correos y de las líneas logísticas de sus productos con Europa y con otros países, ¿no? En este momento China es la fábrica del mundo y produce evidentemente gran parte de lo que consumimos en otras partes del planeta, ¿no? Evidentemente el gran rival económico de Estados Unidos, una vez anulado a Alemania, quitándole su acceso al gas y a la energía, es objetivamente China, ¿no? Que es su gran rival, ¿no? Y evidentemente lo vemos cuando lo hemos visto en aquel esquema que os he puesto antes, de que China, a efectos de flujos comerciales, ya era el primer país del mundo en ese tema, ¿no? Así que el objetivo, yo apunto además que en la medida en que la crisis ucraniana se resuelva, ya veremos cuánto tiempo tarda, la siguiente crisis se va a dar aquí, en Taiwán. Taiwán ya se apunta, por ejemplo, que la señora Pelosi, que es la dirigente de los demócratas norteamericanos, tiene una visita prevista a Taiwán por escalafón. Es la tercera persona en importancia de Estados Unidos, después de Biden y de Kamala Harris, la vicepresidenta, viene la señora Pelosi, y esta señora pretende asistir a una reunión con los dirigentes de Taiwán. Recordemos que Taiwán está reconocido por las Naciones Unidas como parte de China, solo que China dice que forma parte de China, de la China continental, así está reconocido por la ONU, pero el único que no reconoce evidentemente es Estados Unidos, que está potenciando todo lo que puede el conflicto en la zona. Así que claramente el conflicto, vamos hacia un nuevo conflicto que se dará entre China y Estados Unidos en un futuro muy próximo, muy próximo. Dependerá en gran medida de la resolución del conflicto ucraniano. Unos cuantos básicos para entender lo que ha pasado en Ucrania, ¿no? Que nos dé alguna pista, ¿no? De por dónde va el tema. Primero, Ucrania, como todos sabemos, es un estado fallido, es un estado sin recursos, prácticamente los grandes recursos los compró la BAEF, las grandes compañías multinacionales alemanas, por ejemplo, compraron gran parte de la parte oeste del país, la que linda con Polonia, intentaron quedarse con las zonas industriales del Donbass, aunque no pudieron, y las zonas de granero, que es la zona más cercana al Mar Negro, que tampoco pudieron, porque están ocupadas también por las repúblicas del Donbass y Lugansk, ¿no? Pero el resto del país está muy empobrecido, puesto que prácticamente no tiene recursos y evidentemente con los desastres de la guerra aún menos, ¿no? Tenemos una clase política absolutamente corrupta,
Nos podemos reír de los líderes latinoamericanos o los líderes europeos, porque la corrupción de la élite ucraniana es increíble. Fijaos que la primera ministra en 2012, Yulia Timoshenko, le cayeron 12 años de prisión, de los cuales cumplió 6, si me equivoco. Su sucesor, el señor Poroshenko, le cayeron 22 años. Eso por los propios tribunales de Ucrania, por malversación, bueno, malversación, tráfico, en fin. Estos más delitos que artículos tenía el Código Penal. Y el actual, el señor Zelensky, está condenado a 7 años, también de cárcel, por múltiples delitos, y curiosamente ya lo añadimos, que tiene intereses comerciales muy importantes en Rusia, lo cual no le ha importado que haya guerra con Rusia. Al señor Zelensky no le ha importado seguir recibiendo dinero de sus negocios en Rusia, ¿no? Que eso también es otra cosa muy curiosa. Cuando vemos a este señor paseándose por los parlamentos europeos, realmente se le debería caer la cara de vergüenza a alguno de nuestros parlamentarios. Desde el 2014, desde la guerra civil del 2014, se está esperando que Ucrania firme y ratifique los tratados de paz que se firmaron entonces. Ucrania no ha querido, apoyado por Francia, Alemania y Estados Unidos, y desde entonces los bombardeos sobre la zona del Donbass y Lugansk han sido sistemáticos. La guerra desde el 2014 acá han muerto 14.000 ucranianos en Donbass y Lugansk, las repúblicas independientes. Es decir, que no es poca cosa. Ha habido 14.000 muertos, unos 30.000 heridos, en una guerra continuada que ya dura 8 años. Así que cuando se hable de la invasión rusa hay que poner las cosas un poco en contexto, ¿no? La OTAN ha rearmado, eso ha sido una dura sorpresa, ha rearmado extraordinariamente al ejército ucraniano y han integrado las milicias fascistas que se han creado y se han financiado por Europa, se han integrado dentro del ejército regular. Entonces han dispuesto un miliciano, por ejemplo, en Mariupol, los datos daban, los prisioneros, que hay un nazi por cada 3 soldados, aproximadamente, con la idea de evitar que los soldados rindan armas y huyan, y con orden por parte de sus superiores a los nazis de ejecutar a cualquier soldado que intente desertar, ¿no? Curiosamente, el dirigente del batallón Azov, que es una de las milicias fascistas, es asesor del jefe de Estado Mayor, nada menos, asesor del jefe de Estado Mayor. Por último, digamos, la gota que colmó el vaso fue la propuesta de Zelensky, 3 días antes del inicio de las operaciones militares, el 21 de febrero, si no me falla la memoria, de romper el Tratado de Budapest, por el cual se obligaba a limitar el desarrollo de la energía nuclear para la fabricación de armas nucleares. Dijo públicamente en Europa, en Budapest precisamente, que él rompía el tratado, señor Zelensky rompía el tratado, y que había dado orden de sus laboratorios y a sus científicos de crear armas nucleares para defenderse de sus enemigos, que era Moscú. Esta es una declaración pública de Zelensky que evidentemente no podía pasar desapercibida por parte de Rusia, ¿no? Por parte de Rusia. Y tenemos un organigrama de las cosas que han ido pasando, y un poco ya lo he situado, así que tampoco no queremos saber mucho. Fijaos que sobre todo la parte última, es importante cómo desde el 2015, después de la guerra civil y de la derrota del ejército ucraniano, se firman los acuerdos de Minsk I y Minsk II. Hay 2 bloques de acuerdos. La UE, la Unión Europea, es la valedora de estos acuerdos, pero mira hacia otro lado. Es decir, que han sido conscientes de que iba a producirse esta crisis, pero la estulticia, la indigencia intelectual de los políticos europeos ha promovido y ha ayudado a todo esto, ¿no? Desde el 2015 al 2022 los bombardeos son continuos, y finalmente en el 2022 es cuando está ya este conflicto.
Las claves de este conflicto. Hay un elemento central e importante que va a dirimir, que lo vamos a ver como una cosa nueva en el periodo político que nos acerca. No solamente en Europa, sino en Latinoamérica también, pero tendrá en cada país sus propias manifestaciones, que será el auge de las formas del nuevo nazismo como un recurso del neoliberalismo decadente. Es decir, hasta ahora la excusa para poner y quitar regímenes era, a veces, los golpes de Estado se daban a través de la democracia, ¿no? A través de la manipulación, como hemos visto en Bolivia, como hemos visto en Colombia, como hemos visto tantas veces, ¿no? Se manipulaban las elecciones para que el resultado fuera el deseado. Y cuando las elecciones no daban el resultado deseado, evidentemente se tenía que recurrir a mano militar, ¿no? Recuerdo el caso de Chile como uno de los más evidentes y clarificadores, ¿no? O el intento de golpe en Venezuela con Chávez, o los intentos de guerra contra Maduro, o en Colombia, en fin, o en Bolivia, que son los ejemplos más recientes. En Europa se va a dar otro problema, otra fase, ¿no? Que es el auge del nazismo como tal. Esta imagen está tomada en marzo del 2014. Es la entrada de un edificio público que se quedó uno de los partidos que ahora están representados en el Parlamento ucraniano, que es sector derecho. Esta es la imagen que había en la portada de la entrada de estas oficinas de este partido, que era un edificio público en Kiev. La imagen, yo diría que vale más que 1000 palabras sobre algunas de las características de la política en Ucrania, y por eso es por lo que se dice de la desnazificación de Ucrania. No sé si tiene relación con esto, pero da idea de cómo está la situación. Esta es otra de las claves del conflicto también, ¿eh? Otra de las claves. Otra de las claves, la intervención occidental. Esto es una lista hecha por el propio Pentágono, hecha público el 7 de abril, hace nada, de los recursos que el Pentágono va a intentar meter en Ucrania para apuntalar al régimen, ¿no? El régimen de Zelensky. La cifra de elementos de guerra, porque Estados Unidos va a mantener la hoguera, va a echar toda la gasolina que pueda a la hoguera para que siga ardiendo. Evidentemente van a defender a Ucrania hasta el último ucraniano vivo. Evidentemente, Estados Unidos no meterán masivamente sus tropas allá, a no ser que la situación se acabe por desmadrar más de lo que está ahora, ¿no? Pero veis que se están largando 1400 misiles antiaéreos, 5000 misiles antitanque, sistemas, 50.000 millones de cartuchos, 50 millones de cartuchos, es decir, en fin, una multitud de elementos militares a los cuales hay que añadir lo que cada país europeo va aportando por su cuenta. España, por ejemplo, ha aportado una brigada de carros, unos 120 carros de combate. Hay países como Chequia, por ejemplo, que todo su sistema antiaéreo, un país muy pequeño y pobre, los S-300, es un sistema antiaéreo, se lo ha regalado Ucrania, y la oposición, claro, ha montado una escandalera enorme, porque claro, si se lo das a Ucrania nos dejas indefensos a nosotros, ¿no? Lo cual es verdad. Pero bueno, cada país aporta recursos lo que puede. Alemania es un caso especial, porque antes de la guerra, que ya Zelensky pedía armas, Alemania hizo una gran aportación. Defendió 5.000 cascos, 5.000 cascos para la cabeza. Era toda la aportación militar que hizo Alemania. No quería complicarse. Todavía en el conflicto estaba la señora Merkel, todavía estaba en el tránsito de dejar el gobierno y que llegaran los socialdemócratas, y la señora Merkel no quería. Ahora el gobierno alemán ha prometido enviar 120 carros de combate, los Leopard, que es el diseño propio, pero que están dudando de enviarlos o no, porque saben que pueden aún cabrear más a Rusia y que esta corte definitivamente el gas, ¿no? Entonces tienen una situación complicada. El elemento central, seguimos repitiendo, es la intervención de Occidente. Hemos visto varios ejemplos ya, y ahora los ejemplos de la política. A la izquierda, la señora Victoria Nuland,
que en aquel momento era, si no me equivoco, embajadora de Estados Unidos en Kiev, repartiendo bocadillos cuando la revolución del Maidán, ¿no? En la plaza llamada del Maidán, hoy en día, ¿no? Y aquí a la derecha el senador John McCain con el líder del partido nazi Svoboda, que se llama Oleg Tiambuk. Nunca se han ocultado de apoyar a la extrema derecha, incluida la extrema derecha fascista. El señor McCain, por ejemplo, tiene una fundación por la cual ha financiado a este partido y al sector derecho. Los ha regado se calcula, en torno a unos 200 millones de dólares para hacer las campañas electorales y hacer la expansión electoral dentro de Ucrania durante muchos años. Esto, repito, es un proyecto de muchos años. La foto de McCain me parece que hace unos 6 años. La de Victoria Nuland es del año 2014. Es decir, que no viene tampoco de aquí. La cosa viene de antiguo. Las claves. Otra de las claves es la apuesta, como venía diciendo, la apuesta del neoliberalismo capitalista, del capitalismo en este caso, por pasar de formas democráticas a formas puramente dictatoriales, si es necesario. Y para ello, si es necesario utilizar los antiguos mitos del fascismo alemán. La imagen de la izquierda, este señor vestido con el uniforme de la SS, es Stefan Bandera, que es el líder histórico del sector derecho, de uno de los partidos de la extrema derecha ucraniana que más importancia tienen. Y aquí lo veis, una de las manifestantes, esta manifestación es del año 19, hace 3 años, cómo llevan el retrato de este nazi en procesión, en una procesión de antorchas en Kiev en el año 19. Para tenerles una idea, este señor creó un ejército, el UPA, el ejército negro, y es responsable de la muerte de unos 200.000 judíos, exterminados evidentemente por las tropas que él organizó. Judíos, no solamente judíos, judíos comunistas, comunistas socialistas, rusos, etcétera, ¿no? Este señor, una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, no pudo ser apresado por las tropas rusas, pasó al bando occidental y murió en el año 54, si no me falla la memoria, cuando el KGB, en aquel momento, los servicios secretos soviéticos que lo habían condenado a muerte, lo ejecutaron en Polonia, me parece que fue. Lo sorprendieron y un comando lo ejecutó. Es decir, que este señor vivió perfectamente en Occidente sin ningún tipo de problema y tranquilamente. Y estuvo organizando la resistencia militar contra la Unión Soviética desde la caída, desde la ocupación de Berlín. Desde el año 46, en Ucrania hubo movimientos guerrilleros contra Rusia que tuvieron muy poca incidencia, ocasionaron daños, evidentemente, pero tuvieron muy poca incidencia y finalmente su líder fue, como digo, eliminado por el KGB ruso. Bien, las claves, como digo, precisamente es el nazismo en Ucrania, que tiene una importancia notable, especialmente en la zona de Kiev y en la zona, bueno, está repartido de hecho por todo el país, tenía importancia en la zona oeste, cerca de la frontera polaca, y en Kiev especialmente, en la capital, ¿no? Este es Dmytro Yarov, que es el consejero en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, que están dirigidas por el general Valery Zaluzny. A ver, con eso quiero relatar precisamente la importancia que tienen los grupos fascistas dentro del ejército ucraniano, ¿no? Fijaos que el nombramiento, y ahí está la fecha, es del 2 de noviembre del 2021, hace un año, ¿no? Y este señor es uno de los que está, digamos, ordenando la resistencia a ultranza en Mariupol y está protegiendo los grupos fascistas allá a los oficiales occidentales que parece que están cercados en este momento. Otro elemento importantísimo que tenemos que tener en cuenta, fundamental, del cual ya en Latinoamérica tenéis alta experiencia, ¿no? Que es la guerra de los medios. Vivimos un momento curioso, ¿no? Porque hoy en día, claro, el relato que antes era de una sola dirección era muy fácil,
porque solamente había pocos medios de información y si los controlabas a todos, pues era relativamente sencillo imponer un solo modelo. Ahora es diferente, porque cualquiera con un móvil, a ver, toma imágenes, sube a las redes y tal, ¿no? Entonces eso genera una cierta descoordinación entre el discurso único, ¿no? Solución. Ahora la CIA, por ejemplo, está reconociendo que sí, que mienten y que engañan y que no pasa nada. ¿Por qué? Porque el control que se ejerce sobre los medios es de tal magnitud que aunque sean mentiras y sean reconocidas como tales, la población ya ha sido imbuida de estas características, de estas ideas, y ya no las abandona, ¿no? Putin es malo, en Bucha se produjo una matanza propiciada por los rusos, Maduro es malo, Chávez era un loco terrorista, Maduro apoya a los grupos terroristas, Bolivia es un espantajo, es decir, ideas que, aunque se demuestren después que son falsas, son propiciadas masivamente por los mismos medios de comunicación y eso hace que la gente acabe tomando un marco referencial ideológico que antes no se conseguía de forma tan impactante. Yo me acuerdo de los movimientos en contra de la guerra de Irak, aquí en el año 2003 en Barcelona, que a pesar del machaque de los medios oficiales, conseguimos una manifestación de 1 millón de personas en Barcelona. Lo nunca visto, lo nunca visto. Y eso fue un trabajo colectivo de miles de personas que fuimos capaces de sobreponernos a ese machaque. Hoy eso es mucho más difícil, ¿no? Porque el control sobre los medios es mucho más duro todavía que lo que era en aquel momento, ¿no? Prácticamente el 90%, 99% de la información visual que recibimos procede de muy pocas fuentes. Por lo tanto, la mayoría de los telediarios y de los noticiarios tienen imágenes muy similares, ¿no? Y eso hace, el machaqueo, hace que la gente acabe creyéndose eso como una realidad, más allá de la propaganda. Y ahora vamos a entrar en la parte última, digamos, que son, no los quiero alargar más, que son las consecuencias. Mirad, esta señora es Cristalina Georgieva, presidenta del FMI, le ha dicho una cosa que es de sentido común, lo tenéis arriba. Cuando suban los precios y los pobres no pueden alimentar a sus familias, saldrán a la calle. Esto es más que una profecía, una evidencia. ¿Por qué? Porque ese es el marco político y social en el que vamos a vivir ya. Decía el ex presidente de Benín, hace muy pocas horas, hace, bueno, muy pocos días, 4 o 5 días, recogí yo sus declaraciones, que Norte África y África Central tiene pan para aproximadamente 31 días. Son las reservas. ¿Por qué? Porque ahora mismo, con el estrecho del Bósforo cortado por las minas, que no sabemos quién las ha, se suponemos que han sido los ucranianos los que las han liberado, se ha cortado el estrecho del Bósforo. Ahora me decía Carlos, y la verdad, que la flota pesquera turca está en puerto por miedo precisamente a las minas y los barcos cargueros no pueden salir precisamente también por el mismo riesgo. Los que están desabastecidos y van a ser desabastecidos va a ser centro y norte de África, ¿no? Estamos hablando de hambruna generalizada para unos 500 millones de personas en muy poco tiempo, de aquí a octubre. No estamos hablando de cifras que no son poca cosa, y la hambruna posiblemente alcance a países que hoy son inimaginables, ¿no? Como Europa, ¿no? Entonces son cifras reales. Entonces son proyecciones matemáticas que se están haciendo en este momento. Veremos porque todo esto es un flujo constante de información, pero las cifras son realmente aterradoras en este sentido. Otro elemento importante, otras consecuencias que hemos de tener en cuenta son, uno, si se producirá o no un choque directo entre potencias. Esto es todavía una variante de este juego geopolítico que tenemos en medio.
se producirá o no una estanflación, es decir, un aumento de la inflación enormemente con un retroceso en el PIB, eso se llama estanflación muy simplificadamente, que es de los peores escenarios para cualquier economista. El crecimiento desmesurado del costo de la vida, eso ya está ahí, esto ya es inminente. En España, por ejemplo, el costo de la vida ha subido un 9,8 en el primer trimestre. Para que tengáis una idea, hace 2 años el coste de la vida aquí era del 2,5. Estamos en el 9,8 en el primer trimestre. Y la proyección que hacemos algunos es que nos vamos al 14. Claro, son cifras que en Latinoamérica, por sus circunstancias, no tienen el mismo impacto. Por ejemplo, no tiene el mismo impacto que la inflación en Turquía hoy sea del 60,4, que esta inflación fuera de igual magnitud en Inglaterra, ¿no? No tiene el mismo tipo de impacto social. De todas formas, estamos hablando de procesos inflacionarios que van a provocar revoluciones y cambios políticos muy profundos, terriblemente profundos, ¿no? Es un poco lo que decía Carlos al inicio de la introducción de esta sesión, ¿no? El hambre en África, el hambre en Latinoamérica, Centroamérica y posiblemente en Estados Unidos. No olvidemos que ahora mismo 42 millones de estadounidenses comen gracias a los bonos alimenticios, que no es poca cosa. Y Estados Unidos nuevamente es importador, no es exportador, es importador de recursos agrarios. Es decir, también necesita importar una parte importante de sus propios recursos, ¿no? Eso también, todo esto va a generar más tensión. Evidentemente, esto implica un reforzamiento de la xenofobia y un rechazo al diferente. Esto es el campo abonado para el incremento del fascismo en Europa y sus manifestaciones de extrema derecha y de nacionalismo más mísero, como el de Brasil, precisamente en Latinoamérica. Después hay otro elemento añadido, que también son los cuellos de botella en el transporte. Ahora ya hemos hablado del cuello de transporte que representa para la exportación de trigo el problema en el estrecho del Bósforo y en los Dardanelos, que es un elemento también central que se solucionará en función de la solución de la guerra, pero aún tardará. Tenemos en medio, como ya estamos diciendo, una crisis del gas y una crisis alimentaria. Dices, ¿qué tiene que ver el gas con los alimentos? Fundamentalmente porque a través del gas se produce gran parte de los fertilizantes que se requiere para la producción de trigo y de cereal. Por lo tanto, en África del Norte se va a plantar sin el aporte de estos fertilizantes, así que se piensa que la cosecha se puede reducir hasta un 30%, en el mejor de los casos. Por tanto, ahí tenemos otro gran problema a resolver en un futuro inmediato, ¿no? El noveno, que yo lo veo ya meridianamente claro, que es la extensión de la guerra a otros continentes. De hecho, ya está extendida. Es decir, por ejemplo, en Mali y República Centroafricana, hace muy pocos días, la población y los gobiernos han acabado echando a las tropas francesas, porque las tropas francesas supuestamente iban ahí a combatir a los grupos terroristas y lo que parecía hacían era exactamente lo contrario, potenciar a estos grupos terroristas. Las tropas francesas han sido sustituidas por tropas rusas, mercenarios rusos, que parece ser, por lo que dice la población, están muy contentos porque han conseguido en muy poco tiempo prácticamente erradicar a los terroristas, ¿no? Son tropas muy fogueadas y que evidentemente sí que tienen, parece ser, claro cuál era el objetivo, ¿no? Así que, por ejemplo, en estas zonas de Centroáfrica se está expulsando a los antiguos países colonialistas, ¿no? En Latinoamérica estamos viendo cómo el péndulo de la historia vuelve a cambiar de posición. Vemos cómo hay países que algún gobierno progresista que apunta, no tampoco desde mi punto de vista, no son grandes desarrollos políticos, pero elementos interesantes están ahí y parece como nuevamente el péndulo de la historia fuera otra vez un poco hacia la izquierda, ¿no? Y frente a esta realidad, ya lo he advertido antes,
la OTAN proyectara su fuerza a partir del, bueno, ya lo está haciendo evidentemente, pero digamos tendrá un referéndum legal a partir de la reunión de la OTAN en Madrid en este mes de junio, ¿no? Así que esto es un poco una parte de las consecuencias, ¿no? Una parte porque hay más, ¿no? Pero es lo que yo, para no complicar más y no hacer más largo mi exposición, que llevo ya algo más de 40 25 minutos, para no cansaros, es un poco lo que yo situaría. Ahora, si queréis, podemos hacer una tertulia. Gracias. Bueno, Eduardo, ha sido muy clara, muy concreta tu exposición. Ha venido a ratificar y confirmar un montón de puntos y temas que generalmente está en nuestras mesas de análisis, pero es importante que lo haga alguien por fuera de nuestro continente que está viviendo y está sufriendo las consecuencias del conflicto en su lugar a través de todos estos incrementos de precios, de los conflictos sociales que hemos podido observar, como la huelga de camioneros en España, etcétera, el desabastecimiento, y también muy importante lo que has dicho de el tema de que Estados Unidos va a por Rusia, va a por China y va a por Alemania. O sea, va a por todo y que también en esta lucha también va a todo o nada, porque una derrota en alguno de esos tres objetivos es una derrota definitiva también de su sector y de su grupo. Y por lo tanto esto nos debe poner también en alerta y en análisis de situación. También es muy preocupante lo que tú dices de la extensión de la proyección de, digamos, de un tipo de agresividad nueva que puede provenir ahora de la OTAN sobre nuestras regiones americanas, que sí sería muy importante que lo tengamos muy en cuenta los latinoamericanos, porque realmente sabemos que nuestros territorios, por las riquezas que contienen y por la escasa población que tienen, son súper apetecibles para todas las potencias. Pero evidentemente que Estados Unidos y sus socios la quieren garantizar para su uso absoluto y total. Bien, dicho todo esto, primero voy a agradecer nuevamente tu disponibilidad, tu capacidad, tu muy buena presentación, etcétera. Y les ruego a los compañeros que están presentes, hay muchos que están con otra conferencia dentro de unos instantes que se inicia, eh, que hagan las preguntas por escrito, así podemos racionalizar este encuentro y darle el mayor utilidad al mismo y lograr de esta forma concluirle el mismo con un importante aporte a nuestro bagaje de conocimientos. Queda abierta la temática. A mí quisiera, y discúlpeme, le voy a decir yo verbal a la pregunta. Alemania, cuyo rol era ser el motor de la Unión Europea, con esto que ha realizado, ¿no es un golpe de muerte a la Unión Europea? Esa es mi consulta. Sí, no, es, a ver, esto es una de las evidencias que ahora tenemos. Lo primero que es, a ver, prácticamente incomprensible, ¿eh? Porque todos los analistas bueno, que tenemos relación, que hablamos entre nosotros, intentando dar una explicación, porque lo primero buscamos una explicación racional a lo que está haciendo Europa y realmente no la encontramos, no la encontramos. La única explicación es que Europa es un continente vasallo de Estados Unidos, que sus dirigentes, aparte de una enorme indigencia intelectual, tenemos personajes tan limitados como la señora Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, personajes tan limitados intelectualmente que tenemos un elenco
de políticos realmente lastimosos, ¿no? Uno ve al señor Boris Johnson, un beodo, un borracho, un charlatán de feria, a la señora Ursula von der Leyen, que fue ministra de Defensa en Alemania y la echaron porque montó tal lío en el ministerio de órdenes contra órdenes que era un absoluto desastre. La tuvieron que hacer dimitir y la nombraron, para hacerla dimitir, la nombran presidenta de la Comisión Europea. Es decir, en lugar de enterrarla ¿no? en la historia, pues no, al revés, ¿no? Y evidentemente el peligro de una desunión europea ahora es uno de los, yo estoy convencido que es uno de los objetivos de Estados Unidos y que los propios europeos se lo están poniendo en bandeja. Primero presionó y consiguió a través del señor Trump, que apoyó la campaña de Boris Johnson y del Brexit para que Inglaterra se separara de Europa, y eso lo consiguió. Y ahora la crisis ucraniana nos está produciendo efectos muy curiosos, ¿no? Hace muy pocos días saltaba la prensa que tropas serbias se habían acumulado en la frontera con Kosovo. Kosovo es una base militar de Estados Unidos, no es ni siquiera un país, es una base militar, y que había desplegado sus tropas porque estaba a favor de Ucrania, mientras los serbios estaban a favor de Rusia, que les permite llegar y funcionar con su gas, y aparte los ha ayudado desde la guerra en Yugoslavia. Ahora hay enfrentamientos, de momento verbales, ya veremos si la cosa va más, entre Polonia y Hungría. Polonia es pro-ucraniana, Hungría es pro-Putin, por simplificarlo. Los dos países están dentro de la Unión Europea. Estonia y Letonia, los dos países bálticos, tenían graves problemas con Bielorrusia. Bueno, incluso amenazaron con ir a las manos y a la guerra. Y Bielorrusia se han encontrado que no tienen gas y necesitan trigo. Y le han pedido, por favor, a su anterior enemigo, Bielorrusia, que les venda trigo, sarraceno y sal, porque no tienen. Estamos hablando de que Francia e Inglaterra están presionando a Alemania muy duramente para que Alemania rechace el gas ruso y se quede sin gas. Como Francia tiene resuelto su problema, porque una gran parte de su producción eléctrica se deriva de centrales nucleares y Inglaterra tiene el petróleo del Mar del Norte, le dicen a Alemania que se quede sin gas para sancionar a Rusia. Y evidentemente Alemania no puede permitírselo. No puede permitírselo. Así que tenemos una Unión Europea, como tú dices, Carlos, que ahora está en un tris de implosionar. Yo apunto que veremos una implosión y no tardaremos mucho, porque todas estas concentración de tensiones se derivan de forma muy rápida. Se derivan cuando se crecen los procesos de guerra, todos los procesos políticos que antes llevaban meses o años, ahora se desarrollan en pocos días, en pocas horas. Vemos cosas que son absolutamente inimaginables, ¿no? Así que la Unión Europea, efectivamente, yo le auguro un pésimo futuro. Y evidentemente, igual que lo auguro a la Unión Europea, su moneda queda ahora mismo vasalla del dólar. Como sabéis, el euro tiene más poder, más capacidad que el dólar, pero hay un problemilla. Hay 9 veces más moneda emitida, sobre todo en los últimos 3 años, que riqueza atesora Europa. Hay 9 veces más moneda que riqueza. Por lo tanto, es una moneda que vale bien poco, ¿no? Es papel pintado, ¿no? Cuando realmente la gente comiencen a fluctuar las monedas, habrá graves problemas para el euro y gravísimos problemas para el dólar, que está en una situación económicamente aún peor, ¿no? Europa y Occidente son países y continentes rentistas. Viven gracias a lo que roban, lo que saquean o lo que compran a otros países, ¿no? Cada vez más producen menos. Menos Alemania y Francia, que aún tienen capacidad industrial, y poco más, ¿no? Porque, a ver, Inglaterra está perdiendo capacidad industrial a muchas formas, España no hablemos, e Italia igual, ¿no? Pero realmente la Unión Europea corre tiempos muy negros para la Unión Europea y para la moneda única, el euro.
Bien, gracias Eduardo. Aquí hay una pregunta del señor Alejandro Carvajal, que dice, ¿qué incidencia tiene la guerra de Rusia-Ucrania sobre nuestras islas Malvinas, Atlántico Sur y Antártida? Yo diría que lo que se va a reforzar todo esto es el imperialismo colonial, o lo que queda de los restos del imperialismo colonial. Inglaterra evidentemente no va a cejar en que esa pequeña colonia que tiene una gran, bueno, puede tener gran importancia estratégica y más si se descubre petróleo, que había un rumor, no sé hasta qué punto es cierto o no, que había hidrocarburos en la zona, evidentemente es difícil que Inglaterra eh, tenga interés en un proceso de descolonización de las Islas Malvinas. Además, aún vive mucho de la fantasía del imperio que fue y que ya no es y que dejó de ser hace mucho tiempo, ¿no? Pero una gran parte de la sociedad inglesa vive de esas fantasías, ¿no? Aparte que hay una cosa que sí quiero añadir, que ya Inglaterra ya no tiene ni de lejos el poderío militar que antiguamente tenía. Solo os apunto un detalle sin importancia, ¿no? Los mayores barcos, los barcos más modernos de la clase, eran destructores de la clase 01, de los cuales fabricó Inglaterra, Reino Unido 6, solamente tiene operativos uno, porque los otros están en puerto, están en astillero, en reparación, y aparte no hay dinero faltan fondos para poder modernizarlos y enviarlos otra vez a las zonas de conflicto, ¿no? Es un poco del quiero, pero ya no puedo, ¿no? Pero aún así tiene capacidad para sostener las Islas Malvinas, ¿no? Sobre todo porque los países de Latinoamérica no van a hacer una acción militar para, como fue antiguamente, hace años, para reconquistar las Islas Malvinas, ¿no? Así que preveo en ese sentido que no va a haber una gran variación. Gracias Eduardo. Mira, yo solamente podría aportarte que hace un par de años atrás, cuando tuvimos la catástrofe de la desaparición, el hundimiento de nuestro último submarino que teníamos, el Ara San Juan, eh, las autoridades que administraban el país en ese momento convocaron a numerosas empresas internacionales para que hicieran un rastreo, monitoreo del subsuelo argentino, ¿no? Marítimo, y, y con el supuesto, entre comillas, argumento de búsqueda del submarino, lo que sí se sabe es que se hizo un monitoreo muy profundo del conocimiento geológico y de qué recursos y reservas había en la zona, y que la misma jamás le fue entregado a las autoridades nacionales, pero sí fue entregado a los grandes grupos multinacionales, especialmente los que están en el rubro energético. Así que no me extrañaría que todo esto derive también, si ahora, como vos dices, sostienes que en junio esta reunión de ahora de OTAN para trasladarse al sur no sea también al sur, digamos, América, ¿no? Al continente americano, eh, porque hay que delimitar algo muy, muy claro. Estados Unidos de Norteamérica hasta la altura de Colombia y Venezuela es su área directa de seguridad nacional y por lo tanto está todo bajo control ahí. La zona a controlar es desde Venezuela hacia abajo, hasta Antártida. Y ahí es donde se van a dar las nuevas fricciones, los nuevos choques, las nuevas operaciones por las distintas potencias. Ahora, sabedores de esta intento de controlar absolutamente los temas energéticos, porque por lo que uno puede ver, lo verde, la producción energética verde está bastante lejana y bastante difícil de instalarse rápidamente. Sabedores de que en esta zona hay esos recursos, no me quepa la menor duda de que OTAN y los grandes grupos transnacionales se hagan presentes en nuestras áreas, ¿no? Sí, tendría toda la lógica. Tendría toda la lógica. Yo sabía de las prospecciones, pero claro, la noticia que llegó aquí era que se estaban buscando los restos del submarino, etcétera, ¿no? Pero claro, no que se había hecho una campaña de prospección
geológica, que por otra parte es lógico que se haga, ¿no? Así que todo tendría una buena relación. Aparte que hay dos grandes recursos que se quieren, en la perspectiva de esta crisis mundial, que se quieren atesorar y controlar. Uno es el agua. El agua es un elemento central en los próximos años. Las guerras por el agua ya existen, que se están dando. Y segundo, son los alimentos. El trigo, los cereales, el arroz y la carne, ¿no? En un marco mundial de escasez, de falta de productos alimenticios, el control militar de esos recursos se hace absolutamente imprescindible para las grandes potencias, en especial para Estados Unidos y los grandes grupos multinacionales, ¿no? Es por eso que también la OTAN va a aposentarse a partir del mes de julio. Bueno, para que lo entendamos, ¿no? Es decir, ya está aposentada, hay multitud de bases militares, pero la OTAN va a tomar forma a partir del mes de julio precisamente para el control de esos recursos, ¿no? Como estamos diciendo. Así que también para Latinoamérica va a ser también y Centroamérica un elemento importante también a tener en cuenta. Bien, perfecto. Yo creo que todo esto que estamos intentando en cada reunión, en cada conferencia, incorporar, son datos que nos vienen a presentar un escenario que se está viviendo, un escenario que no es una proyección a futuro, es lo que hoy está desarrollándose y lo que prácticamente se va a dibujar en los próximos días, no años, días, porque esto es más que claro. Hay un artículo de Pepe Escobar, un gran periodista brasilero que está en Asia, en el que habla de que las grandes potencias están haciendo una gigantesca acumulación de recursos, especialmente alimentarios y energéticos, para un conflicto de mayor trascendencia a la actual. Y vos has dicho hace un rato que Alemania tiene gas ¿para cuántos días? Según el ministro, las reservas son de menos del 25%. Estamos hablando de un mes y algo, mes y 2 semanas. Si no entrará ni una gota más de gas, claro. Es decir, no pueden nutrirse de gas licuado de Estados Unidos, porque además el gas licuado de Estados Unidos solo representaría el 15% del consumo que necesita Alemania, es decir, que Estados Unidos no puede proporcionar todo lo que necesita, y además necesita instalar refinerías muy determinadas, porque el petróleo norteamericano tiene características físicas muy concretas. Entonces, para convertirlo en gas se necesitan refinerías, no sirven las que hay ahora, parte de Alemania no tiene, no sirven las que hay ahora, sino que hay que construirlas. Y además hay que construir los barcos metaneros que han de llevar el gas de Estados Unidos a Alemania y Europa. Se calcula, vi por ahí un cálculo en un blog que se titula Luna de Alabama, en inglés, en la que se hacía un cálculo así por encima, ¿no? Y la necesidad de construir unos 25.000 barcos metaneros para conseguir abastecer al 90% el gas que necesita Europa, ¿no? 25.000 barcos no se fabrican en un día ni de un día para otro. Ni hay ni siquiera astilleros capaces de fabricar barcos de esa envergadura, ¿no? Hay muy pocos astilleros capaces de hacerlo, ¿no? Así que el escenario es, de verdad, cuando decía que era incomprensible lo que estaba pasando en Europa, que se está pegando un tiro, se está suicidando. Como decía, me parece que era Pablo Escobar también, el periodista que tú te has referido, había un artículo suyo que hablaba del suicidio de Europa. No podemos estar más de acuerdo en ese sentido, ¿no? Porque parece que de verdad los líderes europeos se han vuelto locos. Fijaos, se han vuelto locos, y pongo un ejemplo casero, ¿no? España tenía una colonia antiguamente en el Sahara, con Marruecos. Entonces, Marruecos es una colonia española que había al sur. En el año 75 se llega a un acuerdo para hacer un referéndum de autodeterminación.
que el pueblo saharaui que vivía allá se autodeterminara si quería irse con Marruecos o quería hacerse independiente. Son independentistas, no querían irse con Marruecos. Marruecos ha impedido durante 40 años ese referéndum, y ahora el presidente Pedro Sánchez va y le ofrece a Marruecos, nuestro gran enemigo, que se quede con el Sahara. Pero, ¿qué es lo que pasa? Al Sahara lo apoya Argelia, que es un país colindante, que tiene muy buenas relaciones con los polisarios del Sahara, ¿no? Con los habitantes del Sahara, ¿no? Argelia dice que si España hace eso, llega a acuerdos con Marruecos, es capaz de cortar el gas del cual se nutre España para poder funcionar. Y el presidente del gobierno, en una acción inteligentísima, va y firma un acuerdo con Marruecos, aún a riesgo de que Argelia nos corte el gas o ponga el precio el doble o el triple. Esto es la inteligencia de algunos políticos europeos, en este caso de un político español que se autodefine como más progresista de los últimos 30 años en España, ¿no? Un personaje que tiene unas limitaciones, una capacidad de inteligencia de verdad asombrosa, ¿no? Eso es lo que estamos viendo en Europa. Así que es lo que digo, es difícil entender cómo se puede ser perdonad la expresión, tan estúpido, ¿no? No es necesario ir a Cambridge para entender 4 cosas en la vida común, ¿no? Pero bueno, esto es lo que tenemos. Esto es lo que tenemos. Sí, yo creo que es muy importante que veamos que hace 10 años atrás que desde el dossier geopolítico sostenemos que 5 siglos, los 500 años de dominación occidental, han tocado su fin. Sí. Ese fin puede ser abrupto o puede ser, digamos, lentamente en un intercambio de nuevos poderes mundiales en el que se vuelva a reorganizar y pueda tener alguna posibilidad. Pero cuando vemos estas actitudes de los líderes europeos, realmente nos damos cuenta de que sus dirigencias políticas están muy, muy alejadas de lo que fueron a los fundadores de estas organizaciones que hoy en día que están siendo, como decimos en Argentina, cascoteadas por sus propios países, porque Bruselas ha tomado decisiones salvajes sobre sus propios ciudadanos de los distintos países, y que bueno, y esto se ve reflejado hoy en día en esto que vos transcribiste, ¿no? En una Europa como de 2 velocidades, una Europa en el que ser periférico es ser prácticamente tercermundista, etcétera. Y bueno, y aquí es donde estamos viendo esta realidad, ¿no? Y lamentablemente no le vemos que tenga una salida, viendo además los últimos acontecimientos y las últimas fórmulas que han expresado para seguir insistiendo en un camino fallido y que los lleva a una crisis más profunda. Vos lo has dicho, esta inflación, las distintas nuevas situaciones económicas a las que se van a ver, no dentro de mucho tiempo, dentro de muy poco tiempo, en sus sociedades, en sus sociedades. Y esto también va a llevar a grandes cambios políticos también. Mañana hay elecciones en Francia. Sí, la primera vuelta. Hay que ver cómo reacciona todo esto, porque ha sido muy interesante la campaña de desinformación. Pero también acá sabíamos decir que la víscera más grave del hombre es el bolsillo. Entonces, evidentemente que allí tienen que tomar alguna solución, porque así como van desde los chalecos amarillos que los vimos protestar en una forma anárquica por fuera de todas las estructuras sociopolíticas gremiales que tenía Francia, eso va a dar un marco nuevo a estas elecciones. Esto se va a ver reflejado en estos acontecimientos. Y encima esta guerra que los está llevando a una situación de profundización de su situación socioeconómica,
Y como vos bien dices, ya quedan escasos países industriales en Europa, y esto me parece que es un duro golpe. Ayer la Deutsche Welle, o antes de ayer, mostraban una información del jefe de la BASF, esa la empresa química, Sí, en que decía, eh, tenemos 15 años para modificar nuestra fórmula de incorporación energética. Decía, porque nosotros hemos crecido por el gas barato ruso. evidente. Dice, Sí, sí. y ahora cómo, si lo vamos a reemplazar, tiene que ser por otra energía barata. Pero 15 años no va a estar aguantando Alemania la transición. Y la No, y transición es aparte, ahora. no, aparte Alemania ha podido producir y ha podido vender precisamente porque la energía era barata. Es decir, Claro, como la energía es barata, puedes poner productos, de tu fábrica salen productos relativamente baratos que pueden competir. Ahora, con el problema de la crisis económica, el problema del gas y el incremento de los precios de la energía, los productos no van a ser tan competitivos como los productos chinos, que no van a tener ese problema, tienen una mano de obra mucho más barata y su costo de producción es infinitamente menor. ¿Qué va a vender Alemania si no tiene gas, si no puede producir? ¿Qué va a vender? ¿Qué es lo que va a vender? Porque claro, la riqueza alemana es su capacidad de exportación, por ejemplo, Estados Unidos. ¿Pero qué va a exportar si ya no puedo fabricar? Porque dependo de una energía con la cual yo mismo me estoy cerrando la puerta. Es decir, ahora, por ejemplo, se cerrado la puerta por el gas. No saben qué hacer. Están resistiendo las tensiones para ver cómo pasan los días y la cosa se diluye, ¿no? Pero, por ejemplo, han formalizado que no se compre carbón ruso. Estamos hablando de que Rusia representa 4.000 millones de dólares aproximadamente al año las ventas de carbón, pero no solo a Europa, sino a otros países, ¿no? Una parte de ese dinero no lo va a recibir porque Europa no va a querer el carbón ruso. Que por cierto, todas las centrales térmicas que funcionaban en Europa, una gran parte utilizaban ese carbón porque es de mejor calidad que el carbón que se produce en Europa, que tiene mayor grado de azufre y contamina mucho más. En cambio, el carbón ruso tiene menor cantidad de azufre y es menos contaminante, dentro de los contaminantes que es todo, ¿no? Pero claro, ahora ¿cómo lo va a hacer Alemania? Cuando Alemania, el 8 o 10% de su producción energética, también todavía la realizaba quemando carbón. Ahora renunciamos también a eso, renunciamos una parte al gas. ¿Qué queda? ¿Qué es lo que queda? Y con lo que queda, ¿qué producimos? ¿Y cómo conseguimos mantener un nivel de vida para la población, para que la población no acabe revolviéndose y quemando el Reichstag, ¿no? En su momento, ¿no? Este es uno de los grandes dilemas que ahora tiene planteado Alemania y que deberían plantearse los dirigentes europeos. Pasa que, bueno, como digo, estamos rodeados de indigentes intelectuales, ¿no? Y así nos va. claro. Bien, Eduardo. Veo que no hay más preguntas escritas acá en el chat, que era la forma que tenían de comunicarse los participantes. Vamos a ir cerrando, te vamos a liberar, sabiendo que ya allá va a ser un poco más, casi medianoche dentro de un rato. Sí, sí, sí. Te vamos a liberar y te vamos a agradecer nuevamente tu participación, que realmente nos ha venido a llenar de esta información que la venimos sumando con los distintos análisis e informes que hacemos y con nuestros convocados, como es tu caso, que nos permite tener una óptica distinta desde el lugar de los acontecimientos, desde donde se están desarrollando en este momento, eso es muy importante porque ahí no estamos, digamos, con esa impronta de decirlo a la distancia, bueno, eso ocurre allá, no importa, no nos afecta, todo nos afecta, a nosotros nos afecta muchísimo y además la situación de América en su conjunto está bastante conflictuada, todo el continente está
ebullir de situaciones. No sé si cuento con la misma, digamos, lo que tú dices de un reverdecer de algunos movimientos populares en América. Lo veo bastante complicado y lo veo, más que complicado, lo veo que muchos dirigentes se suben al caballo por la izquierda y se bajan por la derecha. Eso también es verdad. Esa es la peor de las situaciones y, y además estamos como esperanzados de que alguien nos va a dar una mano en cambio de formar nosotros el cambio. Allí está lo grave de todo esto. Pero bueno, lo importante es lo que tú nos acabas de transmitir. Yo te lo agradezco profundamente. Esto lo vamos a subir a nuestros canales de YouTube, que es donde más después se difunden. Es complicado hoy en día, un fin de semana, hacer esto, pero los días de semana todo el mundo trabaja y también tiene sus problemas, ¿no? Poder asistir a esto. Y si no están tomando clases, etcétera, etcétera, o estamos dando clases, etcétera, etcétera. Y bueno, con esto daríamos un cierre a esta intervención tuya y vamos a quedar en contacto y vamos a seguir transmitiéndonos las informaciones porque estos conocimientos que nos has transmitido hoy nos sirven para nuestras argumentaciones y ratificar que lo que venimos diciendo se está cumpliendo, se va a cumplir y que hay que prepararse para los cambios que se vienen. Fuerte abrazo desde Argentina, Eduardo. Un fuerte abrazo a todos y gracias por escucharme. Y Oh, por venga, favor. y ánimo, 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 ánimo. fuerza. Salud.